Amén, gloria al Señor. Benditos son todos los tiempos en el Señor, ¿verdad? Y este tiempo, gracias esposito, y este tiempo de alabanza y de adoración también es un tiempo precioso, el cual hay que aprovecharlo, ¿verdad? Bueno, y para que nos vayamos acostumbrando, y bueno, siempre estamos acostumbrados en la casa del Señor, ¿verdad? Todos tenemos, bueno, no que sea una costumbre solamente, por supuesto, sino es ese amor hacia el Señor el que nos hace llegar aquí. Voy a decir, ¿quién vive? Amén, bendito es el Señor. Bien, hemos estado, creo que hemos tocado, mejor dicho, este tema muchas veces. Yo creo que inclusive las citas bíblicas que nos lleva hacia lo que para Dios es importante al que nosotros seamos personas de fe. Son muchos, ¿verdad? Son muchos pasajes en las Escrituras que tal vez ya lo hemos repetido y que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué vivimos? Vivimos por fe, ¿cierto? Pero a veces creo que con el vivir diario y con todo lo que cada día nosotros atravesamos, las diferentes circunstancias que atravesamos, nos podemos, o hay una tendencia a olvidar. Amén. Como muchas cosas, yo creo que en el Señor nosotros vivimos confesando muchas cosas, pero también nos pasa que nos olvidamos de cosas, ¿cierto? De ciertas cosas, y como es este tema importante de la fe. Así que, mis amados hermanos y hermanas, amada iglesia, hoy no venimos solamente a escuchar un mensaje, ¿verdad? Sino que venimos a mirarnos a la luz de la palabra, ¿verdad? Tiempo atrás, en estos últimos tiempos que el Señor a mí me ha permitido el poder compartir la palabra, el que me ha permitido subirme hasta este púlpito y poder compartir la palabra del Señor, hemos tocado diferentes temas y entre ellos también hemos estado tocando lo importante de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y cómo nosotros la llevamos, ¿no? Y el apóstol Pablo, al escribir a los colosenses, no comienza corrigiendo ni exhortando, sino dando gracias a Dios, ¿no es cierto? Yo creo que también hemos escuchado muchas veces, ¿no?, el que debemos ser agradecidos en todo tiempo, en que de nuestra palabra, de nuestra boca deben salir palabras de bendición, que todo el tiempo debemos dar gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por estar en buenos tiempos, como también al estar en malos tiempos, porque eso, el ser hijos de Dios o ser cristianos, no quiere decir que estamos exentos a vivir tantas situaciones y tantas circunstancias, ¿verdad? Sino que más bien es allí donde vamos a ser probados, ¿no es cierto? Donde vamos a ser probados, pero porque el Señor necesita saber cómo nosotros vamos a actuar, ¿no es cierto? Y al escribir a los colosenses no comienza, como decía, corrigiendo ni exhortando, sino exactamente dando gracias a Dios. La razón, ¿cuál puede ser? Porque había oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenían por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes somos los santos? Amén. El pueblo del Señor, ¿no? Y esto nos revela algo poderoso. Una iglesia de fe no se define primero por lo que hace, sino por lo que cree y por cómo ama. Amén. La fe verdadera siempre deja huellas visibles, transforma relaciones y produce gratitud en el corazón de quienes la observan. Hoy vamos a meditar en algunos pasajes, ¿ya? Pero por favor, uno de los primeros va a ser Colosenses 1, versos del 3 al 4. Y en esta palabra que vamos a leer,
la cual la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leerla. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor. Gracias por este tiempo precioso que vamos a tener, Señor, en su palabra, meditando en su bendita palabra, Señor. Le doy las gracias, le pido, Padre amado, que sea usted obrando, que sea usted mismo, Señor, hablando, Padre Celestial. Gracias por darme el privilegio de poder compartir de su palabra, Señor. Ayúdeme a hacer ese guante en sus manos, esa servidora, Señor, y que de mí no salga más ni menos de lo que usted, Padre amado, me ha mandado a decir. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada uno de mis amados hermanos y hermanas que presencialmente se encuentran aquí, quienes se encuentran de manera virtual, Señor. Permita, Padre Celestial, que esta palabra sea de impacto para cada uno, Señor, y que podamos, Padre Celestial, hacerla viva y eficaz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Todopoderoso Rey, amén y amén. Gracias por quienes se pusieron de pie. Vamos a tomar asiento. Y hoy, al meditar en esta palabra, el Señor nos invita a examinar nuestras propias características como iglesia. Amén. Y yo no les había dicho aún el título del mensaje de esta noche. Y el mensaje titula Una iglesia de fe viva. Amén. ¿No? Entonces, no para compararnos, sino para preguntarnos con sinceridad, recuerde, con sinceridad, si somos una iglesia que vive una fe genuina. O otra pregunta, ¿nuestra fe se expresa en amor? ¿Nuestra vida como cuerpo de Cristo le da gracias a Dios? Y estas preguntas no necesito que me las responda usted en este momento, sino que estas preguntas sean preguntas que se las haga usted mismos y se las responda usted mismo. Que esta palabra nos desafíe, eso es lo importante, ¿verdad? Y en estos versos el apóstol Pablo da testimonio de la fe de los hermanos de la iglesia de Colosas. Podemos decir entonces que la iglesia de Colosas era una iglesia de fe. Amén, de acuerdo a la historia. Por lo tanto, vamos a ver por medio de esta carta a los colosenses cuáles son las características principales de una iglesia de fe. ¿Sí? De una iglesia de fe. Y que las vamos a aplicar sin lugar a dudas a cada una de nuestras vidas. Amén. Y como primera característica tengo aquí que es una iglesia que muestra su fe por medio de sus acciones. Amén. Y vamos a dar lectura a Colosenses 1, del 9 al 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra nos recuerda que la fe no se trata solo de conocer a Dios. Es importante conocer a Dios y es importante buscarlo diariamente al Señor, porque si usted no tiene una relación
diaria con Dios. ¿Cómo puede conocer? ¿Cómo usted hizo para, digamos, en el caso de matrimonios, cómo puede el esposo y la esposa conocerse entre sí? ¿Verdad? Tiene que haber una relación, comunicación, ¿verdad? Debe haber tantas cosas para poder conocer, y esta es la manera, nosotros buscar conocerle al Señor, sí, pero no se trata solamente de eso, sino de vivir conforme a su voluntad, a la voluntad del Señor. Pablo ora para que la iglesia sea llena, dice en la palabra, ¿no es cierto?, del conocimiento de Dios, pero no un conocimiento teórico solamente, sino un conocimiento que transforme la manera de vivir, ¿verdad? Que en un momento dado llegamos nosotros al camino del Señor y obviamente nuestra vida no puede volver a ser la misma. Amén. Porque nuestras vidas serán totalmente transformadas. Debe ser transformada nuestra manera de vivir. Decidir caminar cada día de diferente manera ya. No como la vieja criatura, ¿no es cierto? Sino como la nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando somos llenos de la voluntad del Señor, de su voluntad, nuestra vida comienza, ¿sabe qué? Comienza a dar fruto, ¿verdad? Fruto en buenas obras, crecimiento espiritual y una relación mucho más profunda con el Señor. Dios no solo desea que sepamos quién es Él, porque muchos saben quién es, ¿cierto? Sino que andemos como Él espera que andemos, agradándole al Señor en todo tiempo. Amén. Este pasaje nos desafía a hacernos más preguntas. Amén. ¿Estoy creciendo yo en el conocimiento de Dios? ¿Sí estoy creciendo? ¿Mi vida refleja ese conocimiento con frutos visibles, con frutos que se vean? Una iglesia y un cristiano maduro son aquellos que conocen a Dios, caminan con Él y dan fruto para la gloria y honra del Señor. Amén. Esa es la vida que agrada al Señor y que impacta al mundo. Porque mire, cuando usted camina, cuando usted empieza a vivir, ¿no? Porque nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? No somos del mundo, pero estamos en él, ¿sí? Y debemos ser vidas de testimonio. Y cuando usted camina conforme a la voluntad del Señor, su vida totalmente es diferente, ¿sí? Y se va a ver diferente y va a reflejar al Señor, va a reflejar a Cristo. Porque usted, ¿a quién se quiere parecer más? A Cristo, ¿verdad? Entonces va a ser nuestra vida un reflejo del Señor. Y tenemos que comprender que nuestra fe en el Señor Jesucristo se debe reflejar en nuestro caminar diario, ¿no? En la forma como vivimos. Pues no podemos decir que creemos en Dios, pero nuestras acciones dicen lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo? Porque estamos ahí dando un mal testimonio. ¿Qué dice Tito 1:16? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra nos confronta, mis amados hermanos y hermanas, con una verdad muy clara. No basta decir que conocemos a Dios si nuestra vida no lo refleja. Amén. Las palabras pueden aparentar fe, pero son las obras las que revelan el corazón. Recuerde, son cosas que van de la mano. Cuando la conducta niega lo que la boca confiesa, el testimonio pierde fuerza. Amén.
Este verso nos llama a vivir una fe coherente, coherente, ¿no es cierto? No podemos hacer lo que no hacemos, no podemos decir lo que no hacemos, ¿no es cierto? Una fe donde lo que creemos, decimos y hacemos, entonces eso se reflejará. Una fe verdadera siempre se manifiesta en una vida transformada que honra a nuestro Dios. Amén. Una iglesia de fe produce buenas obras con sus hermanos en Cristo. Amén. Con su familia, con sus vecinos. Cuando orábamos por ellos, ¿no es cierto? Pues la palabra de Dios nos declara que la fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aleluya. La Biblia nos recuerda que la fe verdadera siempre está viva y en acción. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, como dice la palabra, una fe que no se expresa en obras es una fe vacía, vacía. Las obras no nos salvan, pero demuestran que nuestra fe es genuina. Amén. Dios nos llama a una fe que se ve, que se vive y que transforma. Como les dije, todo va de la mano, ¿no es cierto? Una fe activa glorifica a Dios y bendice a otros. Pero tenemos que ver un detalle muy importante de una iglesia de fe. Crecer en el conocimiento de Dios es importante, porque creo que muchas veces, y somos a veces como cantaleta, hermanos, estudie la palabra del Señor. Hermanos, lean la palabra de Dios. Si se presentan cursos, algunos dicen, no, yo ya no, ya pasé por esos tiempos, ya no tengo para qué, no. Si sabe, nunca es tarde para estudiar. Y cada vez que nosotros aquí, estoy refiriéndome en la palabra del Señor, porque estudios por fuera hay muchos, ¿no es cierto? Las universidades, las profesiones, y yo no digo que eso esté mal, está muy bien, también. Pero cuando hablamos de crecer en conocimiento, es en el conocimiento de Dios. Así que también nosotros como iglesia, muchas veces tenemos oportunidades que el Señor o la iglesia de Dios nos brinda, como son todos estos cursos bíblicos, estos cursos que el Señor nos permite tener y que si podemos ingresar a estudiar, aleluya, porque usted va a crecer en el conocimiento de Dios. Nada será en vano. Amén. Porque crecer en el conocimiento de Dios es muy importante, porque no podemos creer en alguien que no conocemos, ¿cierto? Es por eso que es muy importante congregarnos. Yo hablaba precisamente con una persona, con una hermana hoy, y me comentaba porque si tenía situaciones de dificultad, ¿no? Y en medio de estar hablando con ella, yo le decía, mire, es importante congregarse. Sí, es muy importante congregarse porque nosotros hemos visto, hermanos y hermanas en Cristo, que en lugar de avanzar, retroceden. ¿Y por qué? ¿Cómo retroceden? En que siendo fieles en sus, digamos en este tiempo, en su congregarse, somos fieles, eran fieles en su congregarse. ¿Y qué sucede? Que dejan de congregarse y que empiezan a convertirse en domingueros. Y no es esa la idea. La idea, mientras nosotros vamos avanzando en el camino del Señor, debemos crecer, amén, y no retroceder. ¿Dónde se ha visto que una persona va creciendo y en vez de crecer para arriba, crece para abajo? No se puede, ¿no es cierto? Es imposible. Es crecer para arriba, es crecer en conocimiento de nuestro Dios. Porque no podemos creer en alguien que realmente no conocemos. Y es tan importante el congregarse
con constancia. Amén. Leer la palabra del Señor todos los días. No una vez al mes, una vez a la semana, no, todos los días y edificarnos espiritualmente. Amén. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Qué dice? Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Amén. La fe nace y crece cuando escuchamos la palabra del Señor. No se fortalece con opiniones. Me decía esta persona con la cual hablaba yo, me decía, es que yo le pedí consejo a mi hermana y ella me dijo un montón de cosas que me dolieron en mi corazón. Yo le dije, su hermana está en Cristo. Y me dice, no. Entonces le digo, no busque opinión en alguien que no conoce del Señor. Si usted quiere buscar un consejo, busque a alguien que le pueda aconsejar a la luz de la palabra, que le pueda aconsejar con el amor del Señor, no de otra manera. Amén. Así que debemos pensar en que nuestra fe nace y crece cuando escuchamos la palabra de Dios. No se va a fortalecer con opiniones, sino con un corazón atento a su voz, a la voz del Señor. Cuando la palabra es oída y recibida, la fe se activa. Amén. Y transforma nuestra vida. Aleluya. La segunda característica es una iglesia fortalecida en la paciencia. Colosenses 1:11. Amén. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. La fortaleza que necesitamos no viene de nosotros mismos, ¿verdad? Sino del poder glorioso de nuestro Padre Celestial. Es de allí de donde viene nuestra fortaleza, ¿cierto? Él nos fortalece para perseverar. Él nos fortalece para perseverar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y para responder con paciencia y gozo, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando dependemos de su fuerza, seguimos firmes. El Señor nos mantiene firmes. Muchas veces yo, cuando oraba, y bueno, oro todavía, ¿no? Pero a veces va pasando, va cambiando nuestras oraciones, no sé, hace un poco de años. Yo decía siempre, Señor, por favor, ayúdame a no cambiar mi camino, que no desviar mi camino, que mi camino no sea desviado, sino que esté completamente firme. Ayúdame a mantenerme firme en tu camino. Esa era mi oración. Luego ahora ya es de otro tipo de oración. Pero qué bueno es pedirle eso al Señor, que nos mantenga firmes en su camino. Porque muchas veces podemos flaquear, muchas veces el enemigo quiere destruirnos, quiere destruir nuestras familias, ¿verdad? Pero sabe, a veces hacemos caso omiso. Mire, hoy temprano conversábamos con hermanos y hermanas, ¿no? Acerca de lo importante que es no retroceder, de lo importante que es mantenernos firmes, de lo importante que es pelear la batalla de la mejor manera y lo importante que es congregarnos. Si sabe, no están aquí. Amén. Porque a veces nosotros escuchamos por aquí y se nos sale por acá. Y damos otras prioridades. Y la prioridad que debemos darle al Señor queda a un lado. Amén. Pero Dios es bueno y es todopoderoso y Él extiende su misericordia para nosotros, a veces los desobedientes también. Aleluya. Pero Dios es bueno y todopoderoso. Y cuando dependemos de su fuerza, ¿no? Seguimos firmes aún por medio de caminos difíciles. Tenemos que saber que la paciencia es la compañera, que le decía que van de la mano, ¿no es cierto? Es la compañera inseparable de la fe, la paciencia.
¿Recuerda? La paciencia. Es una compañera inseparable de la fe. Es decir, no podemos decir que tenemos fe si no tenemos paciencia. Aleluya. Como lo vemos en la definición bíblica de la fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que sé, ¿qué dice? Espera. La convicción de lo que no se ve. Espera significa espera con paciencia. Aleluya. La fe en el poder de nuestro Dios nos hace estar fortalecidos, como lo dice el apóstol Pablo sobre la iglesia de Colosas, para toda paciencia, ¿qué decía en la cita bíblica? Y longanimidad. Amén. Y podemos decir entonces que una iglesia de fe es paciente y longánime. Y ahora, ¿qué será eso, no? ¿Con qué se come? Veamos lo que significa cada una de estas palabras. Paciencia sí sabemos lo que significa, pero sin embargo es una palabra griega, en griego, upomone. Upomone. Literalmente significa permanecer debajo de una carga. Es la paciencia ante las circunstancias difíciles. Es la resistencia en medio de pruebas y la perseverancia bajo presión. Y sabe que esto de la paciencia yo tuve que aprenderlo a punte golpe, pero no un golpe físico, usted sabe. Porque cuando a mí me dicen que tengo cáncer y cuando a mí me dicen que me sacan el tumor, y yo creo que ahí queda todo, y yo dije, ya. Pero cuando a mí me dicen que después de que me saquen el tumor tengo que esperar hasta un tiempo para poder ponerme un tratamiento en el cual también tenía que esperar, porque después de que me ponían el tratamiento tenía que esperar 4 días en una total soledad, sí. Estaba... ¿Cómo es esa palabra cuando nosotros estamos aislados? Exactamente esa palabra. En un total aislamiento, 4 días. Y después de esos 4 días tenía que esperar estar 15 días en aislamiento más para que luego de esos 15 días en espera tenía que hacerme un examen en el cual tenía que esperar el resultado para saber si es que había quedado algo de cáncer o no. Cuente los días que tuve que esperar y que para mí eran eternos, ¿no es cierto? Pero el Señor aquí me enseñaba qué es la paciencia. Ante las circunstancias difíciles es la resistencia en medio de la prueba y la perseverancia bajo presión. Porque mire, ¿por qué bajo presión? Porque yo estaba presionada, tenían temor. Y yo decía, Señor, ¿será? Y ahí eso significa falta de fe. Cuando usted dice, ¿será? Pero ahí no, pues usted no tiene fe. Es que hay que decir, es que ya está hecho. Es que el Señor ya hizo, ¿no es cierto? Pero así es como uno aprende, ¿verdad? Aprende. Y vámonos a la otra palabra, longanimidad. Es una palabra griega y le voy a tratar de pronunciar. Macrotumía. Macrotumía. Literalmente significa tardar mucho en enojarse. ¿Ustedes tardan mucho en enojarse? ¿Ah? O tener largo ánimo. Amén. O sea, tardar, y fíjese que esto justo hoy a mí me pasaron un poco de cosas, hoy. Y no estoy chanchito diciendo hoy, sino hoy, precisamente hoy. Amén. Cuando estaba preparando la palabra, cuando estaba sumergiéndome, ¿no es cierto?, en lo que es el estudio, y tenían que pasar 1,000,000 cosas, fíjese, hasta un cuchillo me cayó en mi dedo, pero gracias a Dios que no fue de punta, sino que fue el manguito y ese mango, ¡ay, qué dolor!
Y yo dije, pero justo, y mi esposo dice, gracias Señor, porque me cayó el cuchillo al revés. Aleluya, porque si hubiese sido de punta ya estábamos en el hospital, me decía. Es paciencia. Esto, longanimidad, les pido por favor, he estado un poco mal de la garganta en estos días, que si me pueden regalar un poquito de agua. Creo que en la cocina tengo agua de Wittig, sería mucho mejor, muchas gracias. Es paciencia, significa longanimidad, con personas difíciles, precisamente. Es soportar ofensas sin reaccionar con ira. Y qué difícil que es, ¿no? Sí le ha pasado, y preciso me pasaba hoy, ¿no? No les voy a decir con quién, pero es familiar. Y tenía ganas de reaccionar con, ¿me entiende? Pero dice que hay que reaccionar, sin reaccionar con ira. Es tener dominio sobre el enojo. Y muchas veces nosotros fallamos en eso. Amén. Y yo me apunto primera, porque a veces en esto es lo que uno falla, ¿verdad? Y el enojo nos domina, ¿verdad? ¿No? Entonces podemos decir entonces que paciencia es la perseverancia ante situaciones difíciles. Y longanimidad es la paciencia con personas difíciles de soportar. Aleluya. Una iglesia de fe es la que no se aparta ni se desanima en medio de los procesos de Dios en nuestra vida. Tampoco se aparta ni se desanima con las actitudes negativas de algunas personitas en la iglesia. ¿Aleluya o no aleluya? ¿Amén o no amén? ¿No? Ni por las burlas, ni por las críticas, ni por comentarios sarcásticos de quien sea. No solo, ahorita ya no le voy a hablar solo de la iglesia, sino de su familia también, o de amigos, ¿no? Que por causa de ellos podemos estar flaqueando, amén. Pero no es así, no son ellos, recuerde que es el enemigo, amén. Gracias, hermana Marinita, le agradezco mucho. Justo unos días, hace unos días, me quiere molestar la garganta. Yo me estoy haciendo la loca, como que no es conmigo, pero a la final siento que sí es. Aleluya, Dios es bueno. Amén. La tercera característica es una iglesia que tiene actitud de gozo y agradecimiento por lo que Dios ha hecho. ¿Recuerda? Colosenses 1, 12 al 14. Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una iglesia de fe no puede ser una iglesia triste. Amén. No puede ser una iglesia preocupada. No puede ser peor una iglesia amargada. Amén. Pues la fe nos permite reconocer y tener agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el Señor ha hecho mucho por nosotros. ¿Verdad? El Señor ha hecho mucho por nosotros. En el texto que hemos leído, Pablo dice, con gozo dando gracias. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque hemos sido hechos aptos para participar de la herencia que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, a los santos. Amén. Es decir, Dios nos ha hecho sus hijos y sus herederos. Aleluya. Hemos sido librados de las cadenas del pecado. ¿No es cierto? Muchas veces hemos dicho, cuando el Señor me rescató. ¿Verdad? ¿Nos sacó de dónde?
de ese lodo cenagoso, de ese lugar de peligro, ¿verdad? ¿No? Nos ha librado de las cadenas del pecado, de la potestad de las tinieblas y de la condenación eterna. Porque mire que si nosotros seguíamos por ese camino, íbamos a ir derechito, ya sabe a dónde. Como algún día un pastor dijo llegando a mi casa y viendo así bastantes imágenes y cosas así. A la quinta, pues. No termino porque mejor no vale. Aleluya. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el reino de los cielos. Y qué dicha es el saber que un día nosotros estaremos juntos allá con nuestro Señor, ¿verdad? Hemos sido redimidos. Nuestro precio fue pagado por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos propiedad de Dios para su gloria. Amén. Hemos sido perdonados, ¿verdad? Dios nos ha perdonado a nosotros, no solamente de algunos pecados, no. Hemos sido perdonados de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Pero nosotros debemos seguir una vida obediente, no debemos seguir pecando, ¿verdad? Debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña lo que debemos hacer. Salmos 103, verso 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Una iglesia de fe vive con un corazón agradecido. Amén. Por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y por eso le seguimos y servimos con amor. Amén. La cuarta característica es una iglesia en la que se manifiesta el amor fraternal. Amén. Colosenses 3, del 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No podemos decir que creemos en Cristo y tener actitudes de prepotencia y menosprecio hacia nuestros hermanos. Amén. La fe se manifiesta en comprender que nuestro Señor Jesucristo dijo que oráramos diciendo Padre nuestro. Él no dijo Padre mío, Padre tuyo, ¿verdad? Él dijo Padre nuestro, es decir, no solamente es mi Padre, ¿no es cierto? Es Padre también de nuestros hermanos en Cristo. Y por eso es que también somos llamados hermanos, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Entonces, una iglesia de fe no solamente se reconoce por su poder, sino por su amor entre nosotros, entre nuestros hermanos. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
¿No es cierto? Esa es la pregunta ahí en el verso. El verdadero termómetro de la fe no es cuánto hablamos de Dios, sino cuánto amamos a los hijos de Dios. Aleluya. Amén. Así que, mis amadas hermanas y hermanos, la palabra es clara, ¿verdad? No podemos nosotros no entender todo lo que el Señor nos ha estado diciendo esta noche. La iglesia de Colosas no fue reconocida por su edificio, no fue reconocida ni por su influencia política ni por su economía, ¿no es cierto? La iglesia de Colosas fue reconocida por su fe. Sí se recuerda cuando estudiamos las iglesias, ¿verdad? Hoy el Señor nos ha recordado que una iglesia de fe no solo confiesa a Cristo con sus labios, sino que vive fortalecida por su poder, por el poder divino de Dios. Camina conforme su voluntad, la voluntad de nuestro Padre, y produce fruto que glorifica al Señor. Amén. La fe nace al oír su palabra, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Se afirma en el conocimiento de su palabra, ¿verdad? En el conocimiento de Él, y se demuestra con una vida totalmente transformada, porque nuevas criaturas somos en Cristo, ¿verdad? Y aquí nace otra pregunta. ¿Nuestra iglesia es conocida por su fe? Vamos a decir que sí, por fe. Aleluya, ¿verdad? Nuestra vida cristiana refleja todas estas características que hemos visto esta noche. Porque una iglesia de fe no se define por lo que dice creer, sino por cómo vive lo que cree. Amén. Entonces, que seamos una iglesia que cree con el corazón, ¿verdad? Que persevera con gozo y vive una fe que se nota. Amén. Que se nota, que es que por nuestros poros va a salir, ¿cierto? No en nuestras fuerzas, recuerde, porque nada lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino fortalecidos por su gloria, con las fuerzas del Señor, con la sabiduría del Señor. Que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor y para exaltar el nombre de Cristo. Hoy Dios nos ha llamado a ser una iglesia de fe viva. ¿Se recuerda cómo es el título? Iglesia de fe viva. Una fe que nace al oír su palabra, que crece en el conocimiento de su palabra, de su voluntad, y que se sostiene por el poder de su gloria. No caminamos solos, ni con nuestras propias fuerzas. El Señor nos va a fortalecer, mis amadas hermanas y hermanos. El Señor nos va a ayudar a perseverar para dar fruto y para agradarle en todo tiempo. Amén. Que podamos salir, mis amados hermanos y hermanas, de este lugar esta noche con un corazón renovado, con esa palabra preciosa que fue totalmente impregnada en nuestra vida, ¿no es cierto? Decididos a vivir una vida de fe auténtica, totalmente auténtica, obediente y visible hacia el resto. Una fe que va a glorificar en todo tiempo a nuestro Padre amado. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Gracias, Señor mío. Señor amado, hoy nos rendimos delante de usted, Señor. Reconocemos que le necesitamos, Dios mío, y que sin usted nada vamos a poder hacer jamás. Señor, le pedimos que llene nuestros corazones del conocimiento de su bendita palabra, de su voluntad, Señor.
Fortalezca nuestra fe con el poder del Espíritu Santo, mi Dios. Padre bendito, todopoderoso, sea usted sanando al cansado, Dios mío. Levantando, Padre amado, al débil, oh Señor. Y renovando, Señor, aquel que ha perdido fuerzas, Padre todopoderoso. Afirme, Señor, bendito Rey, nuestros pasos, Dios. Produzca, Padre celestial, fruto en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, Dios mío, a caminar de una manera digna de usted, Señor. Hoy confesamos, Padre celestial, que somos una iglesia fortalecida, Señor, por su gloria. Que somos una iglesia perseverante, mi Dios, en la fe. Que somos una iglesia, Señor, llena de su amor, Padre amado. Le damos gracias, Señor, porque cada día usted nos enseña, Señor. Gracias, Padre celestial todopoderoso, por mis amados hermanos y hermanas, Dios mío, que se han dado cita esta noche a este lugar, Señor. Lléneles con su presencia, Padre. Gracias, Señor, por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que se encuentren conectados también. Lléneles, mi Dios bendito, con su presencia, Señor. Ayúdenos a caminar también en estos tiempos, tal vez quien está viviendo dificultades, Dios. Levante, anime, sane, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ayudarnos. Gracias, Espíritu Santo, por fortalecernos. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de ánimo, mi Dios bendito. Porque muchas veces nos encontramos tal vez cansados, Señor, pero usted nos levanta, usted nos anima y usted nos ayuda, Señor, a poder ser soporte para otros, mi Dios, que tal vez están pasando igual o peor que nosotros, mi Dios. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendigo, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, por ayudarnos, por darnos de su palabra. Señor, por alimentarnos, Padre amado, porque su palabra ha llegado, mi Dios, y que sea viva y eficaz, Dios mío, en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado, todopoderoso. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias le damos a nuestro Señor, ese aplauso precioso para nuestro Dios, que es el autor de todo esto. Amén.